En este video voy a hablar acerca de la forma en la cual se educaba en Grecia, Roma y en la Edad Media, etapas muy importantes para el desarrollo de la educación que hoy conocemos. Voy a realizar este breve recorrido en orden cronológico, por eso comenzaré con la educación en Grecia. En la historia de la educación, los griegos fueron los primeros en procurar que el hombre alcanzara por sus propios medios su completo desarrollo, la plenitud de su personalidad. Por este motivo, Grecia señaló en la historia el pasaje del tradicionalismo educativo al humanismo clásico. Para las grandes civilizaciones del Antiguo Oriente, la cultura es algo que se ha de mantener y transmitir sin ninguna modificación ni adaptación. Para el humanismo griego, la cultura es un medio, es un instrumento que, al decir de Platón, permite al hombre dar al cuerpo y al espíritu toda la belleza y la fuerza de la que son susceptibles. Los griegos situaron el problema de la educación no en doctrinas enseñadas por dioses, como lo habían hecho hasta entonces los demás pueblos, sino en el conocimiento racional y perfeccionamiento moral del hombre. Ellos fueron los creadores de una visión de la vida, del arte, del pensamiento, inigualable, buscando tener presente siempre en ella la esencia de lo humano. La educación en Roma. La educación va a experimentar una profunda evolución a lo largo de la historia de Roma, determinada en primer lugar por la influencia griega que se produce desde el siglo III a.C., y en segundo lugar por la estrecha relación del sistema educativo con la sociedad del momento y con la configuración estatal. Podemos distinguir tres períodos educativos en la historia de Roma. El primero va desde el siglo VIII al III a.C., tiempo de la monarquía y los primeros momentos de la república. El segundo período comprendido entre los siglos III a.C. y II después de Cristo. Y el tercero al Bajo Imperio, del siglo II al V después de Cristo. En el primer período la educación se circunscribe al ámbito familiar, involucrando especialmente al patriciado y a los nobilitas. La educación en el hogar se extiende hasta los 17 años, cuando pasa la adolescencia. La madre será la encargada de los primeros momentos hasta los 7 años. Desde esa edad queda a cargo del padre, con quien acude a diversas actividades. A los 17 años adopta la toga viril e inicia una nueva fase educativa, fuera de la familia pero controlada por ésta. El ejército y la política serán las dos direcciones que tome el joven noble y su enseñanza correrá a cargo de algún conocido o amigo del padre. En referencia al cristianismo, las escuelas cristianas irán sustituyendo paulatinamente a la educación helenística, anticipando el orden medieval incluso en su estructura, ya que se establecían diversos niveles, monásticas, episcopales y presbiteriales. La educación en la Edad Media. La fuerte impronta que puso la Iglesia Católica a la educación de la Edad Media es el rasgo más significativo de esta etapa histórica. A partir del siglo IX se crearon las escuelas monacales. Las lecciones se daban en latín. El objetivo primario era la formación de hombres cultos para la Iglesia, con método memorístico. Sin embargo, además de la formación de religiosos, se establecieron colegios exteriores para el resto de la población, como por ejemplo en Harrow, San Martín de Tours, Cork o Montecassino. Luego surgieron las escuelas catedralicias o episcopales, como la de Reims o la de Viena. En la Edad Media es posible reconocer la tarea educativa de Carlomagno. Creó las populares, donde los niños aprendían los rudimentos de la lectoescritura, pues eran pocos los que se hallaban alfabetizados, escuelas superiores y seminarios de música. Carlomagno fundó además la Escuela Palatina, en Aquisgrán, para hijos de personas influyentes y futuros funcionarios. Allí el sistema educativo seguía estando en manos de la Iglesia y comprendía el quadrivium y el trivium. El quadrivium estaba integrado por las asignaturas de aritmética, geometría, música y astronomía, mientras que el trivium contaba con gramática, retórica y dialéctica. Eran religiosos tanto quienes las dirigían como quienes enseñaban, pero sus alumnos podían no ser aspirantes a clérigos. Se estableció una calificación numérica de 1 a 10. Estas escuelas fueron perdiendo importancia al establecerse los llamados studium generale, abiertos a todos.
cualquiera sea su nacionalidad y con variedad de saberes científicos en su currícula. De allí comienzan a desarrollarse las universidades, a partir del siglo XII, siendo la primera la de Bolonia, que reconocen como antecedente las escuelas catedralicias, pero que se manejan con independencia, tanto de la autoridad civil como de la religiosa.